Entonces, Pastor David, listo, comenzamos a aprender de lo que quieres enseñar. Perfecto, perfecto. Pastor Javier decía hace un instante que muy bueno que usted pueda tener allí su libreta de apuntes. Creo que este tema resulta ser sustancial, no solo para la humanidad, creo que encierra la humanidad entera, pero nosotros debemos comprender como hijos de Dios que hay fundamentos que están establecidos en la Escritura, incluso desde el Antiguo Testamento, desde ese libro que uno ve a veces allí y no le presta mucha atención porque dice, bueno, tengo la revelación completa desde el Nuevo, pero Él nos permite por su tipo, por su figura, por ciertas señales que el Señor dispuso establecer allí, el poder tener una comprensión más amplia y una revelación que nos permite empoderarnos, caminar en la autoridad, incluso en herencia, o sea, en heredad dispuesta por Dios y esa cualidad que Él nos entregó juntamente con su Hijo Jesucristo. Amén. Como hace un momento mencionaba el pastor Javier, es bueno que nos remitamos un poquito al libro de Éxodo. De hecho, me hubiera encantado, pero entiendo que el tiempo aquí es oro, entonces me hubiera encantado poder leerles el capítulo 11, pero me gustaría que nos ubicáramos en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Capítulo 12 del libro de Éxodo, vamos a leer a partir del versículo 3. Creo que partiendo de allí vamos a descubrir algunas verdades sustanciales. Usted puede, si desea también, abrir la oportunidad de establecer si tiene algún interrogante con respecto a esto, y bueno, en la medida de lo posible estaremos contestando eso. Pero partiendo de allí, tendremos un compartir con la pastora Claudia y con el pastor Javier, y usted puede estar atento a lo que el Señor tiene para decir. Bien. Así es. Entonces dice Éxodo, en el capítulo 12, a partir del versículo 3, dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, dice, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Luego dice, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, dice la palabra. Ahora, partiendo de allí, yo quiero que usted vea, porque bueno, hay un recurso valioso, que pasaremos por la cruz, porque ese es el principio, que pasemos todo esto por la cruz, pero que nos permite a nosotros comprender el punto en donde estamos. De hecho, hoy jueves es el día donde el Señor Jesús, nosotros entendemos desde la Escritura, que reunió a sus discípulos para poder compartir la cena, y la cena tiene unos elementos bien particulares. O sea, es la celebración de lo que nosotros conocemos como la Pascua. Y desde el hebreo, esa palabra Pascua lo que significaba era perdonar o pasar por alto. Y esto nos va dando una idea a nosotros, o nos va ilustrando de alguna forma esa revelación personal que el Señor quiere que cada uno guardemos en nuestro corazón, o que la tengamos para salvación, para aquellas personas que tal vez no han recibido a Cristo en su corazón, aquellas que no han tenido la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios, bueno, a través de la palabra, ella es la que nos produce vida y una vida eterna. Entonces, partiendo de allí, yo quiero que mire, porque para entrar al estudio de este capítulo 12 del libro de Éxodo, vale la pena el recordar 2 cosas en particular que vienen precisamente del capítulo 11 de este mismo libro. Eso primero que nosotros hallamos allí es el anuncio del juicio sobre los primogénitos. Un juicio que nosotros miramos que estaba establecido dentro de las plagas que el Señor envió precisamente a la nación egipcia para que pudiera el faraón dejar libre a su pueblo. Y lo segundo, veremos la diferencia hecha entre los egipcios y los israelitas. O sea, si uno observa, hubo una gran diferencia porque los unos estuvieron dentro de un juicio en donde terminaron viendo muertos los hijos y además los primogénitos de todo animal. O sea, no solo el primogénito de los hijos, sino de todo animal. Pero los egipcios, en este caso, los israelitas, teniendo la oportunidad de conservar su vida, de no perderla, sino de estar resguardados de tal forma que ellos no vieron muerte, que ellos no vieron destrucción en ese momento. Entonces, partiendo de allí, Dios plantea ahora la cuestión del pecado, y de este modo Él mismo se presenta necesariamente en el orden de su carácter. O sea, ¿cuál es su carácter? Él es un Dios justo, Él es el juez justo, o sea, es el juez que va a juzgar a los hombres conforme a sus actos, conforme a sus hechos, conforme a si creyeron o no creyeron en la persona de Cristo Jesús, y eso vamos a entenderlo un poquito más adelante. Pero en el momento que Él hace esto, tanto los egipcios como los israelitas son igualmente aborrecibles a su juicio. De hecho, en la medida que ambos son pecadores, incluso ante sus ojos. Y aquí quiero que vea algo, porque hay un interrogante que quiero responder, que a veces las personas, pues, frente a la cristiandad, acostumbran a preguntar.
dicen, bueno, y es cierto que los judíos por el hecho de ser judíos ya son salvos. No, no, no. En la escritura nunca se registra de esta manera. Dice que el que creyere y fuere bautizado, recuerden en el libro de Marcos, en sus últimos capítulos, será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que los judíos necesitan creer, claro que ellos necesitan creer en la persona de Cristo Jesús. Y cuando estamos entendiendo lo que está pasando aquí en el orden del Antiguo Testamento, ellos tuvieron que hacer un ejercicio de fe y mostrar una acción que probara que realmente estaban creyendo. Y de eso se trata. Nosotros, si queremos tener salvación, para aquellos que en este caso aún no la han recibido, tenemos que alcanzar la comprensión de que hay que creer. ¿En quién hay que creer? En este sacrificio del que estamos aprendiendo hoy, en esta celebración de la Pascua, que precisamente vemos exactamente cumplida en el cordero, un cordero que fue inmolado, en un cordero que fue sacrificado, en este caso el mismísimo Señor Jesucristo. Ok, entonces, perdón, te interrumpo un poquito para que la gente nos entienda. Quiere decir que la Santa Cena o la celebración de la Última Cena que hacemos en las iglesias regularmente está 100% relacionado con este evento que vamos a hablar que se llama la Pascua. Sí, claro que sí. Okay. De hecho, miren que cuando nosotros entramos al orden del Nuevo Testamento y el Señor Jesús manda a preparar la Pascua, o sea, manda a preparar ese tiempo en donde va a compartir con los discípulos, que está relacionado con la traición de Judas. Fue el momento en donde están en la mesa y dice, alguno de ustedes me traicionará, y él le dice a Pedro que parezca un accidente. No, eso no está en la Biblia. No, es el momento donde Judas le traiciona, y es el momento donde dice que Satanás entra en el corazón de Judas, y bueno, todo lo que nosotros conocemos en el entorno de ese pasaje establecido en el orden escritural. Pero partiendo de allí, era una celebración judía, y que ¿dónde arrancó? Arrancó precisamente días antes de ellos salir de Egipto, de su esclavitud de Egipto. Algo que marcaría un punto, y un punto trascendental, no solo en la vida de los judíos, no solo en la vida del pueblo de Israel, sino en la vida de todos aquellos que aceptamos al Señor Jesús. Y eso vamos a entenderlo, es como un punto de partida, pero ya se lo voy a mostrar en un momento. Ahora, partiendo de eso que el pastor precisamente nos está aclarando, los israelitas entraron en conflicto, en este caso, en algunos momentos con el Señor Jesús, porque él, al caminar en esta tierra, él tenía una idea de salvación, solo una bendición que era para ellos. Pero acuérdense que el Señor hizo milagros, incluso dentro del pueblo. Él sanó al siervo del centurión romano, él sanó a la hija de la mujer sirofenicia, él libertó al endemoniado gadareno, que después se convirtió en tremendo misionero, el primer misionero que vemos andando en las calles de Palestina. O sea, acuérdense que precisamente hay un pasaje relacionado en el capítulo 6 de Juan, de esa multitud que va al desierto y que parece ser que ha escuchado a este hombre predicar de la grandeza y de las maravillas del Señor. Entonces, partiendo de allí, yo quiero que mire, porque los israelitas tenían esa idea, que la salvación era exclusiva para ellos, y Jesús está diciendo no es así. Realmente en Abraham fueron bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea, en su padre Abraham, siendo judío, donde comenzó la nación judía, desde allí partió el que su credulidad trajo bendición para toda la humanidad. Entonces, mirando ese asunto, uno termina dándose cuenta que cuando estamos hablando de que los judíos y los gentiles, o los judíos y los egipcios, estaban en una misma posición, era así. De hecho, hay quienes a veces se preguntan, bueno, ¿y si algún judío hubiera sacrificado a un cordero, o sea, hubiera tomado la palabra, en este caso, que Moisés trajo al pueblo? Si un judío hubiera pintado los dinteles de su puerta, el ángel no hubiera entrado. Claro que no hubiera entrado, porque él estaba haciendo una confesión. De hecho, dése cuenta que cuando el pueblo de Israel se rebeldiza contra el Señor, porque no quería más maná, dice que con ellos viajaban unos extranjeros. Y bueno, ellos vienen de Egipto. Entendemos que los egipcios tenían otras personas cautivas, además del pueblo de Israel. Pero seguramente pudieron haber salido también egipcios que habían creído en el judaísmo. Entonces, partiendo de eso, sepan que realmente lo que el Señor está mostrando es que a través de su sacrificio, ese sacrificio pascual, no solo ingresaban, en este caso, los judíos a esa salvación. Cualquier persona que creyera en Cristo Jesús tendría la oportunidad de poder ser salvo y de poder recibir todas las bendiciones constituidas por promesa de parte del Señor en la persona de Cristo. Bien, ¿estamos bien, mis amados? Ok, sí, entonces yo estoy tomando algunas perlas que estás diciendo para colocarlas allí y que la gente nos vaya entendiendo. Quiere decir que esta salvación que venía por el Cordero Pascual y lo que vamos a hablar en este momento de la Pascua, no solamente era para el pueblo judío, sino el Señor lo estaba representando para todo aquel que creyera y entrara en este proceso de la celebración de la Pascua.
Es decir, la salvación está puesto para todo aquel que cree. Y para ti que me estás viendo, quiere decir que escuchando esta palabra y entendiendo esta palabra, la salvación te va a alcanzar y trae una serie de cosas. Continúa, pastor. Era precisamente, Pastor David, lo que yo quería hacer ese apunte, igual que Pastor Javier, que la salvación está extendida aún antes del Antiguo Testamento. Sorprendentemente, si algún egipcio quisiera o hubiera querido pintar también los dinteles, había sido guardado de la muerte. Y igual que Pastor Javier, creo que es lo mismo que está pasando hoy. La sangre del Antiguo Testamento y ya ahorita en el Nuevo con la sangre de Cristo es impresionante cómo el amor de Dios está extendido todo el tiempo. Sí, sí, totalmente. De hecho, nosotros alcanzamos a comprender aquí que el problema se resuelve. O sea, el problema que se nos está planteando allí, ese problema entre dos pueblos, y dos pueblos que están frente a un Dios justo, bueno, se está resolviendo en este capítulo 12. Por lo tanto, Dios pudo perdonar de manera justa a Israel mientras Él destruía a los primogénitos de Egipto. Incluso, cuando uno lo mira, Él aparece en ambos como juez y se verá que el único terreno de diferencia entre ellos no yace en la superioridad, incluso en el orden moral, sino que por el contrario, o sea, no había superioridad ni entre los egipcios ni los israelitas, los dos estaban destituidos de la gracia divina. Entonces, ¿dónde estuvo la diferencia? Estuvo precisamente y exclusivamente en la sangre del Cordero Pascual. Ahí es donde estuvo realmente la diferencia. Ella fue la que marcó lo trascendente para que unos fueran en este caso salvos y los otros procedieran al orden de la perdición. O sea, es hermoso porque lo que estamos viendo aquí es la gracia de Dios, Dios proveyendo a través de su gracia ese Cordero. Eso es lo que Él está haciendo. O sea, ninguno de los dos se merecía el favor de ser salvo. Y Dios en su amor lo hizo. O sea, actuó como juez y puso las dos cosas allí. Puso la vida y la muerte delante de ellos. Pero unos escogieron la muerte y otros escogieron la vida. Es lo que vemos precisamente en el contexto de lo que nos está mostrando ese capítulo 12 del libro de Éxodo. Ahora uno mira y la sangre derramada de aquel cordero antes de que el pueblo fuera liberado de Egipto es un tipo de la sangre derramada, en este caso, por el Señor Jesús, por el Cordero de Dios, siendo Cristo en este caso nuestra Pascua. O sea, para los cristianos de hoy, para los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, así tenemos que verlo, Cristo es nuestra Pascua. Acuérdense que el Señor Jesús habló de comer su carne y beber su sangre en el capítulo 6 del libro de Juan. Y eso habla de esa celebración de la cena. O sea, así como ellos la comieron allí físicamente, nosotros hicimos también, lo hicimos espiritualmente. Comimos el cuerpo de Cristo, comimos la sangre de Cristo y eso nos otorgó precisamente el que fuéramos saciados, el que pudiéramos tener vida eterna, el que pudiéramos tener una vida abundante, como describe el pasaje que incluso hace un momento mencionó el pastor Javier cuando decía que el diablo vino a robar, matar y destruir, pero que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Eso fue lo que transcurrió allí precisamente. ¿Bien? Okay. Listo. Okay. Bien, perfecto. Ahora, lo que quiero que vean es que dentro de ese sacrificio hecho por el Señor Jesús, Él establece a través de lo que hace que Dios pueda sentirse agradado. O sea, la humanidad estaba en pecado, la humanidad estaba perdida. Dice que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, que no había uno solo bueno. Y ahora, al venir Él y establecerse como hombre, o sea, al encarnarse como hombre en esta tierra y convertirse en ese sacrificio, al convertirse en ese cordero apropiado, lo que termina diciendo en otras palabras es Dios, yo me siento agradado con este cordero, yo me siento que es lo que yo requería para poder saciar en este caso mi justicia y por tanto ahora se abre la puerta para que todos los hombres en esta tierra puedan tener salvación. Puntualmente era lo que significaba para su pueblo en ese instante frente al hecho de que ellos estaban caminando en fe, estaban mostrando su fe al sacrificar ese cordero y al bañar sus dinteles con sangre. Pero ahora en Cristo Jesús, muerto Él hace más de 2000 años, abrió la puerta para que toda la humanidad pueda alcanzar salvación. De hecho, quiero esclarecer algo allí que creo que es importante, porque entiendo, incluso hace un momento lo mencionaban mis amados pastores ustedes, apuntando el hecho de que los hombres antes tenían esa consideración de que si hacían ciertas obras, ellos podían tener salvación. Y dése cuenta que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento el poder alcanzar, el ser salvo, el poder alcanzar la redención de Dios está suscrito a la fe, no está suscrito a hacer ningún tipo de obra, no está suscrito a que nosotros podamos en este caso movernos en medio de nuestras acciones sin tener en cuenta a Cristo en este caso, sin tener en cuenta su sacrificio para poder alcanzar el favor de Dios. El favor de Dios solo se puede alcanzar como lo alcanzaron los israelitas, a través del sacrificio hecho por el Señor Jesús. Bien.
Entonces, partiendo de allí, yo quiero que ustedes vean, porque la sangre de Cristo lo que propició fue que comenzáramos en este caso a vivir ante los ojos de Dios. Eso fue lo que pasó. Empezamos a vivir frente a sus ojos. De hecho, en Éxodo, ahí en el pasaje que leímos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, mira cómo dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. O sea, delante de Dios el tiempo no tiene ningún valor mientras nosotros estamos viviendo en pecado. O sea, para Dios en este caso no guarda relevancia porque nuestra historia no ha empezado a escribirse. ¿Cuándo nuestra historia empieza a escribirse? Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Ahora, ese tiempo sí cuenta para la eternidad, porque la Biblia claramente habla de condenación o habla en este caso de que podamos tener una vida eterna en la presencia de Dios. Entonces sí cuenta para la eternidad. O sea, las acciones que hacemos dentro del tiempo antes de Cristo contaban para la eternidad, pero en el momento que nos encontramos con el Cordero Pascual, en el momento que fuimos lavados por su sangre, en el momento en que nosotros por fe creímos en Él, se quebró ese tiempo hacia el pasado y ahora vivimos en un presente establecido por Dios, incluso dentro de propósitos maravillosos determinados para la vida de sus hijos. Pastor Javier iba a preguntar algo. No, solamente concluir tal vez esta primera parte que estás hablando, que es que a través de la sangre de Cristo, a través de la Pascua, entonces comienza una nueva vida para las personas. Una persona que no ha entendido, o sea, camina en una vida natural, recibe al Señor a través de el Cordero Pascual, de la carne, de la sangre que es derramada, que está representando a Jesús allí. Y apenas sucede esto, sucede algo específico que llama la Biblia el nuevo nacimiento. Entonces tal vez que tú entiendas allí que tú comienzas una nueva vida cuando has pasado a través del Cordero Pascual, cuando recibes la Pascua, cuando entiendes que Jesús es el camino y a través de su sangre y su cuerpo sacrificado allí, recibiéndole, entonces comienzas una vida nueva. La nueva vida comienza en Dios a través de esto. Sí, tal cual, pastor. Sí. De pronto, pastores, me parece importante como tener esa parte tan clara de mirar que el Antiguo Testamento, la sangre del Cordero no borraba pecados, sino solamente cubría, ¿no? Pero cuando hay ese cambio a la sangre de Cristo, es la que realmente nos da la nueva vida que dice el pastor Javier, que me parece tan importante ese cambio de sangre, ¿no? Que nos hace la transfusión directa a hacernos hijos de Dios. Sí, tal cual. Eso es importante decirlo. Cuando nosotros estamos hablando del Cordero Pascual en el orden del Antiguo Testamento, o sea, un animalito que era sacrificado, su sangre derramada, eso era de alguna forma un tipo de la persona de Cristo. O sea, nosotros lo que estamos mirando es una figura establecida por el Señor que le permitiría a las personas entender lo que pasaría. Ahora, el ejercicio que están haciendo los israelitas es un ejercicio que prueba que creen en que un día vendrá el Señor Jesús, en que un día Él se presentaría y que moriría por ellos y que derramaría su sangre por ellos. Esa es la confesión que hacen al sacrificar al Cordero y colocar la sangre en los dinteles de sus casas. Ahora, ellos en ese instante todavía no podían ir a la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque Cristo no había muerto en la cruz del Calvario. Ellos solo están mostrando su fe. Ellos están mostrando que creen en un Cristo que vendrá. ¿Qué pasa con nosotros, los que hoy podemos acceder precisamente a la redención del Señor, que podemos acceder al perdón de Dios y que podemos acceder a esa vida nueva, o el convertirnos en nuevo hombre? ¿Qué pasa? Que nosotros hoy creemos ya en el Cristo que vino, o sea, el Cristo que ya pasó por la cruz del Calvario, el Cristo que ya derramó su sangre, el Cristo que ya se comportó como ese Cordero Pascual. Entonces, apuntando a eso, si nosotros notamos, el Señor está diciendo que a partir de allí ellos tendrían una nueva vida. Bueno, nosotros lo vemos desde el sentido figurativo de lo que muestra. Ellos saldrían de Egipto hacia una tierra prometida. Ellos emprenderían un camino por todo el desierto donde verían la presencia de Dios. Recuerdan, en una columna de nube en el día y una columna de nube de fuego en la noche. Ahora ellos empiezan a experimentar algo diferente. Ellos empiezan a experimentar el contar del tiempo. Es como si hubiera comenzado el día 1 de su vida. Y yo tengo un pastor amigo que precisamente a él no le gusta que le festejen sus cumpleaños. Y hace referencia a que dice, no, es que ese no es el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños no es cuando yo nací terrenalmente. El día de mi cumpleaños es cuando nací de nuevo en Cristo Jesús. Porque ahí es donde empieza a contar realmente nuestra vida. Ahí es donde nuestra vida se presenta frente a los ojos de Dios.
y empieza a guardar importancia. De hecho, las personas que nos pueden estar viendo en esta noche, yo quiero que sepan que si tú antes no has recibido a Cristo, pues tú puedes establecer un nuevo comienzo. O sea, un nuevo comienzo en donde ya todo lo que fue tu vida pasada ya no cuenta. O sea, no importa lo que hayas hecho, no importa el pasado que tengas, no importa lo pesado que haya sido tu vida, no importa lo sinvergüenza que haya sido tu vida. Pero Dios ahora lo que va a hacer es que va a otorgarte a ti la oportunidad de que tú tengas una vida en cero. O sea, comienza con el conteo en cero. Una pregunta que nos están haciendo acá por el Facebook, Pastor, para que la aclares, ya la habías dicho, pero quiero que lo respondas tú mismo. Están preguntando que si los egipcios hubieran marcado con la sangre del cordero los dinteles de sus puertas, que si habrían sido, o más bien, si el ángel de la muerte, como lo declara allí, habría pasado de largo aún en un egipcio que hubiera hecho esto. Sí, de hecho quiero mostrarlo desde el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan la mujer sirofenicia, la cual es en este caso el Señor Jesús hace un milagro en su vida? Realmente lo que le da por encima de todo es salvación. Pero esta mujer dice algo tremendo. Ponga a esta mujer sirofenicia dentro del orden de ser una egipcia. Y ella lo que dice es, Señor, sana a mi hija. Que el Señor le dice que no está dado dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero esta mujer le contesta con una fe, o sea, con una fe tan sabia que desata el poder de Dios. ¿Qué es lo que esta mujer? O sea, desata la salvación de Dios. Esta mujer dice, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Lo que estaba diciendo, en otras palabras, es, Señor, tú dijiste que a través de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y yo hago parte de esa familia de toda la tierra, así que esa bendición también es para mí. Entonces creo que con eso nosotros debemos tener claro que si ellos hubieran pintado los dinteles y que no dudo que pudo haber pasado, de pronto en la Biblia no vemos el registro, por eso mencionaba extranjeros que salieron junto con los israelitas y esos extranjeros pudieron ser o esclavos de los egipcios o también algunos egipcios que marcharon con el pueblo porque se habían judaizado, o sea, se habían convertido también a la religión judía. Entonces, partiendo de ese principio, recuerden que Dios ama a toda la humanidad. De hecho, hablando de los últimos tiempos, en alguna ocasión tenía una conversación con Pastor John Rom, con ese pastor que amamos intensamente, y Pastor John me decía, teniendo esa conversación le preguntaba, Pastor, y cuando llegue el tiempo de la gran tribulación, ¿tendrán oportunidad también los gentiles para entrar a la salvación que entendemos que sobre todas las cosas es para los judíos? Y él me decía que sí. Entonces le preguntaba, Pastor, ¿eso tiene que ver con que ese tiempo son 7 años que el Señor, o ese tiempo de la tribulación es un tiempo que Dios le debe a su pueblo, pero en el tiempo en que Jesús vino a esta tierra, y que se supone que vino, no que se supone, que la Biblia dice que vino a los de su pueblo, si Él vino a los de su pueblo y en ese caso sanó y salvó a personas que no hacían parte de su pueblo, bueno, en ese tiempo yo le preguntaba, ¿será que también podrá salvar a los que no hacen parte de su pueblo? Y me dijo, claro que sí, porque es que esa es la gracia de Dios. Esa gracia que para nosotros a veces es incomprensible, pero que claramente está abierta para que hasta el último de los últimos pudiera entrar a la eternidad con Él, que pueda entrar a esa salvación dispuesta a través de un gran precio, que es precisamente la muerte del Cordero Pascual en la cruz del Calvario. Ok, pastor. Sí, entonces, ¿dónde radica entonces esa importancia del Cordero? Radica en cómo en este caso está enfatizado que es el tipo de Cristo. En eso radica precisamente el que la Biblia y que el Éxodo nos esté mostrando ese sacrificio que tuvieron que hacer los israelitas para poder ser salvados del ángel de la muerte que pasaría en ese momento en medio de la tierra de Egipto. Ahora, lo segundo que quiero que vean es que la sangre de Cristo es la única que puede propiciar redención. Sé que para algunos esa palabra de redención, ¿qué significa? Bueno, redención es pagar o que un tercero pague lo que tú debes, en otras palabras. O sea, que alguien que no tiene nada que ver con tu deuda termine pagando. Lo digo en esos términos simples, porque a veces nosotros los cristianos utilizamos términos redención, justificación, son términos que son necesarios y que son, en este caso, fundamentales dentro de lo que tiene que ver con la base de nuestra doctrina, en lo que creemos, pero a veces las personas no están tan familiarizadas, los que no somos cristianos o los que no caminamos de pronto dentro de una iglesia, no lo entendemos muy bien, entonces por eso trato de que tú puedas tener ese concepto. Ahora, en eso, en el capítulo 12, el versículo 3, mira cómo dice la Biblia: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora está estableciendo que en el 10º día del mes, así dice, en el 10º día del mes, y se debía tomar el cordero, un macho de 1 año,
sin defecto. Eso tómenlo en cuenta, debía ser un macho sin defecto y debía ser además guardado hasta el día 14 del mismo mes. Eso tiene unas implicaciones teológicas, que no voy a entrar en ellas porque se tomaba hasta el día de 10, después 4 días, y tiene que ver con el tiempo en que el Señor Jesús comienza su ministerio y lo termina. Pero bueno, no quiero ahondar allí ahora. Okay. Pero el punto está en que antes que nuestro bendito Señor fuera reconocido públicamente como el Cordero de Dios, Él ya había satisfecho toda responsabilidad delante de su Padre. Y se demostró así que era sin defecto. Así que Él estaba calificado o cualificado para ser ofrecido en sacrificio por el pecado. El Cordero de Dios y la provisión de Dios estaba claro que estaba representada en la persona del Señor Jesús. Y quiero que tomes en cuenta algo ahí, porque cuando los sacerdotes tenían que escoger un animalito para ser sacrificado, un cordero, precisamente para el tema de celebrar la Pascua o la fiesta de Pascua, ellos tenían que revisarlo de manera minuciosa. Se hacía una revisión externa, pero también se hacía una revisión interna de sus órganos y todo. ¿Por qué? Porque ese cordero era la representación de Cristo y por tanto no debía tener defecto. Ahora, recuerden que ese corderito era asesinado o su vida era cortada y luego era presentado. Pero en el caso del Señor Jesús, Él se ofreció como un sacrificio vivo, o sea, se ofreció como un cordero vivo. Él termina obviamente muriendo. Precisamente lo podemos en el que muere en la cruz, sino como Él se entrega después de una oración diciéndole al Padre, si puedes pasar de mí esta copa amarga, y en esa entrega que Él hace al Padre, o sea, en todo ese padecimiento que tiene, nosotros podemos ver su ofrecimiento. Entre otras cosas, la ira de Dios cae sobre Jesús cuando Él está vivo, y en ese caer sobre Él, por eso es que Él tiene un momento tan crucial. O sea, nosotros a veces vemos eso solo como dentro de la significancia del castigo físico que Él recibió. Y no, el punto es que Jesús nunca se había separado de la comunión con su Padre. Toda la eternidad habían estado juntos. Toda la eternidad habían guardado una unidad. Y lo que pasa ahora, cuando Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, o sea, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que lo más doloroso en la cruz es el quebrantamiento de la comunión, en este caso, con su Padre. Qué dolor tan profundo sintió el Señor Jesús. Solo quiero decir una cosa, pero nosotros deberíamos sentir un dolor bien profundo cuando no estamos bien en esa comunión con Dios. Los que hemos establecido una unidad con el Señor en la persona de Cristo. Sabemos que nadie nos va a sacar de esa gracia, pero cuando no andamos como muy bien, yo sé que sentimos ese redarguir y ese dolor profundo en nuestro corazón. Entonces, como hombres, sepan esto, jamás hubiésemos sabido qué sacrificio había sido aceptable para Dios. No teníamos ni la menor idea cómo hubiera podido, en este caso, el Señor sentirse agradado a través de algo que nosotros pudiéramos hacer. Así que Israel habría permanecido en servidumbre hasta el día de hoy si no se le hubiera dejado concebir por sí mismo un medio de satisfacción de las demandas de Dios a causa de sus pecados. O sea, ellos no hubieran tenido idea cómo satisfacer al Señor. Dios fue el que estableció el plan, Dios fue el que entregó el cordero, Dios fue el que hizo todo. Ahí es cuando nosotros vemos que este asunto es por gracia, no es por nada que nosotros hayamos hecho ni por nada que podamos hacer. De hecho, hace unos meses o un mes atrás, un poquito más tal vez, Pastor Javier, cuando estuvimos en Israel, no se notó, había personas que estaban tratando como de hacer sacrificios, ¿no? Por lo menos en el muro de los lamentos. Hombres que parece que estuvieran estableciendo sacrificios para conseguir por Dios el agrado de Dios. Lo que he entendido lo más que somos hasta los días que no hay que ir aquí y hacer. No, el sacrificio de Cristo fue el Señor, fue el Dios vio suficiente para poder redimir a la humanidad. Así que si tú estás ahí y no conoces al Señor, tú estás pensando en las obras que tienes que hacer, en cómo tienes que comportarte estos días, en qué favor tienes que hacer por las personas que están padeciendo. ¿Tú crees que eso no es lo que te va a llevar a conseguir el favor de Dios? Es entender en la simplicidad de que si creemos en ese Cordero Pascual, si creemos que Él murió por nosotros en la cruz, entonces podremos tener la salvación que tanto anhelamos. Y no solo la salvación, sino todas las bendiciones que vienen constituidas con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sí, en resumidas cuentas, no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para lograr esa salvación, esa justificación. No se puede, no hay sacrificio que el hombre pueda hacer. La palabra dice que no hay justo, ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay bueno, ni siquiera uno.
Es decir, no, nadie, no hay un ser humano que pueda hacer algo en específico para poder obtener esa salvación, esa aprobación por Dios, sino exclusivamente, como en este punto tú lo hablas, solo podemos ser redimidos a través de la sangre del Cordero, a través del Cordero Pascual, a través de recibir a Jesús. ¿Es correcto, pastor? Sí, de hecho creo que es una de las cosas que tal vez más le cuesta a la humanidad entender. Estamos pensando en las buenas obras que podemos hacer. Resulta que incluso los que ya hemos sido redimidos por Cristo, las buenas obras que salen de tu vida no son producto de lo que tú has hecho, de lo que tú puedes hacer en tus propias fuerzas. Como dice el mismo libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9 y 10. En el 10 dice que se trata de ¿qué? De unas buenas obras que fueron establecidas por Cristo de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, todo se trata de Dios, nada se trata de nosotros. No hay método humano que pueda llevarnos a ser salvos. Hace un momento se mencionaba también el tema de la religión. Ninguna religión salva. O sea, no se trata del rótulo que tenemos, seas evangélico, adventista, católico, testigo de Jehová. O sea, incluso quiero que lo vean porque para mí son rótulos dentro de lo que tiene que ver con las religiones. O sea, ¿a dónde voy? Voy al hecho de que lo único que propicia salvación, sea con el rótulo que lleve cualquier hombre en la vida, es precisamente el que nosotros comprendamos que la aceptación, o sea, la aceptación, la credulidad de que Cristo es el Cordero Pascual, el que derramó su sangre por nosotros. En eso tan simple está la clave para que nosotros podamos precisamente recibir todo aquello que Dios ha empaquetado dentro de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y mira algo, de hecho recuerdo la historia de un misionero que en alguna ocasión estuvo en la India y estando en la India se hizo muy amigo de un hindú llamado Rambú, y este hombre como sabía que quería presentarle a Cristo, lo hizo primero su amigo, y al transcurrir del tiempo lo invitaba a jugar a su casa a damas y todo el tema, y siempre procuraba predicarle del Señor Jesús. Pero en alguna ocasión este hombre le dijo: no me hables más de Jesús, yo tengo claro quién soy, yo soy en este caso una persona que cree que debe hacer algo para poder recibir salvación. Yo no creo que pueda en este caso recibir la salvación de mi Dios sin hacer algo, así que yo incluso voy a arrancar un peregrinaje para ir a la mezquita. Él era musulmán, porque no creo de ninguna manera que yo pueda, sin hacer nada, que mi Dios me perdone y me salve. Ahora llegó un día cuando este hombre toma la determinación de irse a la mezquita a hacer su peregrinaje. Había estado ahorrando por mucho tiempo, tiene el dinero, le toca la puerta al misionero, el misionero le abre, lo abraza, le dice que qué viene a hacer, le dice que viene a despedirse. ¿Cómo que viene a despedirse? Sí, me voy a hacer mi peregrinaje, pero mira, no me voy a hacer el peregrinaje. Y entonces le entrega en su mano un pañuelo con algo dentro. Ahora el misionero lo abre, y cuando lo abre había una perla preciosísima, era una perla hermosa, la perla más bella que nunca él había visto. Ahora este hombre era pescador de perlas, y cuando coloca esta perla en su mano le dice: ¿qué significa esta perla? Y él le dice: no, esa perla significa que yo honro nuestra amistad, tú eres una persona tan especial para mí que quiero darte. Y le dijo: no, esta perla debe costar muchísimo dinero, ¿tú cómo vas a colocar esta perla en mis manos? No, déjame pagarte algo, tengo que pagarte algo. Le dijo: no me puedes pagar nada. Pero ¿cómo que no te puedo pagar nada? Nada me debes pagar. ¿Y cómo que no? No, porque esta perla no tiene precio. ¿Cómo que no tiene precio? Esta perla, y empezó a contarle: yo tuve un hijo que también era pescador de perlas, y en alguna ocasión él quiso encontrar la perla más bella y se sumergió en el agua tan profundo, que logró encontrarla. Pero cuando quiso salir a la superficie, él salió muerto porque no alcanzó a respirar. Ahora, cuando lo sacaron, vieron que él tenía algo aprisionado en sus manos. Y lo que tenía aprisionado era precisamente esta perla que te estoy dando. Por eso te digo que esta perla costó la muerte de mi hijo. No tiene precio. No puedes pagarme por ella. Y entonces el misionero le dijo: yo creo que ahora entiende por qué no hay nada que hacer para ganar la salvación. Amén. De ese Dios que entregó a su hijo, wow, y poder darte a ti la oportunidad de ser salvo. Y de eso se trata. Nosotros tenemos que entender que nada tenemos que hacer. Dios lo hizo todo. Él lo hizo todo por nosotros. Él entregó a su hijo. Él sacrificó a su hijo y nos lo dio por gracia. ¿Qué gracia? Un favor inmerecido. Algo que no merecíamos, pero que Él decidió hacerlo por amor a ti y amor a mí. Ahora, finalmente te digo que no es suficiente con que el sacrificio se haya efectuado, sino que esta sangre sea rociada. Mira esto, porque ellos sacrificaron. Yo los estaba llamando a sacrificar el cordero, pero además tenían que rociar la sangre en los dinteles de las puertas del lugar donde comían, de sus casas. Mira cómo dice Éxodo en el capítulo 12, el versículo 6 y 7. Dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes,
y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, y además dice en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora, todos debían identificar o todos debían más bien identificarse con el cordero inmolado. Todo el pueblo como uno solo debía inmolar. De hecho, cada familia tenía su cordero, ya que cada familia debía estar allí dispuesta específicamente bajo su protección. Entonces, la ordenanza de la Pascua se combinaba. ¿Cómo se combinaba? O sea, aunque las familias lo comieran aparte, la congregación como un todo también tenía que sacrificar, comer y pintar los dinteles. Así que luego lo que nosotros estamos viendo es que se ordena la aspersión de la sangre. O sea, el cordero muerto no habría asegurado la protección de una sola familia. Si el pueblo hubiera descansado tan solo en el hecho de que el cordero había sido muerto, el destructor no había encontrado, escucha, ningún impedimento a su entrada en el orden de su casa. No habría habido una sola casa en todas las tribus sin un muerto, precisamente por no cumplir o obedecer lo que Dios estaba mostrando. Ahora, quiero llevarlo a esto y creo que esto se entiende con mucha facilidad. Porque ¿de qué se trata? Se trata que Jesús ya murió en la cruz del Calvario. Él ya murió, Él ya hizo el sacrificio. Él ya se presentó como ese cordero. Él ya fue asesinado allí. Él ya fue, en este caso, incluso expuesto y públicamente, y su sangre fue derramada. Eso pasó con el Señor Jesús. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Dios hizo su parte, pero resulta que a ti y a mí nos toca hacer nuestra parte. Por eso es que hace un momento te mencionaba un pasaje que está en Marcos y que también encontramos en el último capítulo de Mateo, que nos llama a nosotros a creer. O sea, ¿dónde estaba la manifestación de creer de estos hombres? Era, listo, sacrificamos el cordero, pero estamos probando que creemos, porque tomamos su sangre y rociamos los dinteles con su sangre. Eso fue lo que los hizo invulnerables. Eso fue lo que permitió que el ángel de la muerte no entrara y matara a sus primogénitos. Y eso es lo que nos está hablando el Señor esta noche. Nos está hablando de que tú y yo, si ya fuimos salvos porque creímos. O sea, no simplemente vimos a Jesús, oh sí, yo creo en el Jesús que fue crucificado en la cruz. De hecho, yo tengo personas que a veces tienen esa lucha porque me dicen, pero si tal persona, por colocar un ejemplo, dice es católica, pero ella dice que cree en Jesús. Sí, ella puede creer y puede creer que Jesús fue sacrificado en la cruz y puede creer que fue el Cordero Pascual. Pero si no lo acepta en su corazón, es como si no rociara el dintel de su puerta con su sangre. Y si no es así, estará vulnerado en el orden de la eternidad. Por eso es que Dios nos está haciendo una invitación. ¿Y cuál es esa invitación? O sea, tú puedes hacer un reconocimiento, sobre todo en estos días que todos nos volcamos al Señor, que todos entramos en una devoción mayor porque creemos que es una semana de recogimiento, que tiene algo muy especial y de hecho lo tiene. Pero más allá, el Señor dice, tú puedes hacer ese reconocimiento, pero si no me reconoces a mí como el Cordero Pascual, como el que derramó su sangre por ti para que tú fueras redimido de tus pecados, salvado de tu esclavitud y traído a mi reino eterno, si tú no haces esa confesión con tu boca y lo crees en tu corazón, para nada sirve que yo haya muerto en la cruz del Calvario. Es decir, Paz, que está el sacrificio. Se sacrifica el cordero, está la sangre, ellos deben comer el cordero bien asado, bueno, como dice más adelante allí, pero lo que estás diciendo es no basta solamente con decir, no, yo creo, sino que hay una acción donde ese creyente, para garantizar realmente su fe, está colocando el hisopo, como dice la palabra allí, y tiene que rociar. Y pues yo quiero hacer como una ilustración. Piensa un poco una persona que sale con un balde y pone allí como una brocha, algo así, y comienza a rociar los dinteles con la sangre. ¿Qué dirían los vecinos? O sea, ¿qué diría la demás gente? Diría, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que está haciendo? Sí. No, estoy rociando la sangre. ¿Por qué hace eso? Tal vez algún egipcio puede pasar por ahí y decir, ¿qué es lo que está haciendo? No estoy, porque es que va a pasar el ángel de la muerte y si no, va a morir la gente que está allá adentro. Entonces, ¿qué diría la gente? ¿Qué dirían los vecinos? Tú estás loco. Entonces, el acto de la fe está en creer y en precisamente entender que a veces la gente, cuando nos ve y nosotros estamos confesando al Señor, tal vez nos van a poner contra las cuerdas, van a burlarse de nosotros, van a decir algunas cosas, pero hasta allí va la fe nuestra. Es lo que el Señor dice: si tú crees y confiesas, es decir, vas mucho más allá solamente de que digas una frase, una palabra, sino que con tu misma actitud estás mostrando que verdaderamente crees en Él. ¿Es así? Sí, de hecho, recuerda que Santiago lo dice, que la fe sin obras es muerta. O sea, no es cierto que creemos. A mí cuando me preguntan, bueno, pero es que la persona, pongamos, es de cualquier religión,
Y ella dice que cree en la persona de Cristo. De hecho, hay muchas religiones que se fundamentan, incluso sectas que se fundamentan en la persona de Cristo Jesús. Dicen que creen en Cristo. Ahora ellas me dicen, ¿y cómo yo puedo contradecir o controvertir el hecho de que ellas realmente no han creído en Él? Bueno, porque el que cree, y voy a remontarme un poquito atrás, el que cree nace de nuevo. O sea, el que cree se convierte en otro ser humano. El que cree tendrá acciones que evidencian que realmente creyó en Cristo Jesús y que se identificó con su sangre, con su muerte en la cruz del Calvario. Eso es lo que va a pasar. O sea, Jesús dijo algo tremendo. Jesús dijo, un árbol bueno nunca dará frutos malos y un árbol malo nunca dará frutos buenos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con nosotros? No es que porque algunos nos tildan cuando entramos al cristianismo, no, es que ahora se la dan de más santo que los demás. No, es que simplemente el Señor nos libertó, quebró las cadenas del pecado y nos dio la oportunidad ahora de expresarnos a través de su naturaleza. Su naturaleza fue puesta en nosotros al habernos identificado con Cristo. Él nos lavó con su sangre, nos limpió de nuestra maldad y al limpiarnos nos dio la oportunidad de que comenzáramos una nueva vida, pareciéndonos no al mundo en el que vivíamos, sino pareciéndonos, o sea, no pareciéndonos a Egipto, sino pareciéndonos al Dios al cual ahora hemos entregado nuestra existencia. Y ese es el Pastor David, quería también mirar esa parte importante que estamos viendo en la vida de Jesús, pero se cree en Jesús y es también muy importante ponerlo al lado de él el valor de la sangre, porque la sangre de él fue derramada siendo inocente, siendo pura, y en este momento, para los tiempos que se están viviendo, algo que nos va a ayudar a nosotros como hijos de Dios y también compartirlo a los que no han recibido al Señor, es en este tiempo ese antídoto contra el temor que está viviendo aún las personas que son hijos de Dios, y se nos olvida por un momento que creemos en Jesús, pero hacemos a un lado la sangre, y en este momento la sangre la tenemos que tener tan viva en nuestra mente porque es el antídoto contra el temor, porque si hay algo que en este momento está afectando aún a la misma iglesia, ni siquiera es el mismo coronavirus, sino es el temor. Y contra el temor en este momento lo único es el nombre de Jesús junto con su sangre. Amén. Darle el valor a la sangre de Cristo, que es lo que nos da la libertad de salir a las calles sin el temor que el enemigo nos quiere colocar. Amén, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que lo que decía al principio, en la sangre no solo hay una implicación de salvación, hay una implicación de muchas cosas. O sea, hay una implicación ni siquiera, sino yo diría, ahí hay esmeraldas, rubíes, ahí hay piedras preciosas, oro, o sea, un montón de cosas que Dios determinó para aquellos que creemos, que están ahí precisamente implícitas, están incluidas dentro de todo ese paquete de bendiciones. Y a lo que apunta usted, cuando nosotros tenemos temor, cuando hay temor en nuestro corazón, cuando dejamos que nuestra mente se llene de eso, es porque no hemos hecho un reconocimiento y una identificación a través de la revelación de lo que significa esta sangre. Hoy lo decía que la iglesia necesita tener esta base, o sea, una base fundamental, una base que nos lleva a sobreponernos a los ataques de nuestro enemigo, una base que nos permite a nosotros incluso comprender que Dios es nuestro guardador, que hoy estamos guardados en Cristo, que así como Cristo dijo que los suyos estaban en su mano y nadie podía arrebatarlos de allí, que así como Cristo dijo, Señor, tú me diste y los que me diste, Padre, todos te los devuelvo sanos y salvos, el único que no va aquí metido en este paquete es el hijo de perdición por elección de él. Pero si lo vemos como iglesia, nosotros hoy estamos resguardados por esa sangre. Y esa sangre representa para nosotros mucho, sobre todo hoy tengo que decir lo que es esencial para pelear esta buena batalla de la fe. Hay que usar de esa sangre, hay que saber que en esa sangre se guarda un valor, la sangre de ese cordero pascual, de esa celebración, de una cena que nos bendiga a nosotros y que tengan expectativa, porque la celebraremos próximamente. Ya está muy cerquita el día que la vamos a celebrar con el Señor, allí en la eternidad con Él. Vamos a celebrar esa boda del Cordero y vamos a comer nuevamente el pan y el vino con nuestro Rey. Amén. ¿Sí? Pastor, me pregunta acá María Esperanza, me hace una pregunta que te la transfiero a ti y creo que pues ya la habíamos mencionado, pero pues ella quiere como tener más seguridad en esto. Dice, según Marcos 16:16, ¿se requiere ser bautizado para ser salvo? Y ella dice, creo que no, porque son obras. Entonces, ok, buena pregunta. Muy buena pregunta, y tengo que apuntar al hecho de que cuando Marcos 16 dice que el que creyeres y fuere bautizado, miren algo, la condición es creer. ¿Y por qué está atado a ser bautizado? Porque ser bautizado es una acción
evidente de que creí. Hay personas, ay no, es que yo tengo que estar seguro para bautizarme, que todavía no sé si me cambie de religión. No, esto no se trata de que te bautizas y te cambias de religión. De hecho, te lo pongo en estos términos. Si tú te bautizas y realmente no has aceptado a Cristo en tu corazón, o sea, no ha sido una credulidad de tu corazón, antes eras un pecador seco, ahora eres un pecador mojado cuando sales de ahí. No Claro. hay más nada que decir. Sí, Pero lo que acontece realmente es que si tú creíste en la persona de Cristo Jesús, recuerda lo que dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. O sea, se desprende una acción de ti. Tu acción es, yo estoy listo para entregar mi vida al Señor y sellar esto con el bautismo. Pero la prueba está en los dos hombres que están siendo crucificados al lado de Jesús. Uno reniega y no lo acepta, pero el otro lo acepta y él le dice, estarás conmigo hoy en el paraíso. Ahora entendemos que eso tiene también todo un contexto, pero lo que voy es que Jesús le está anunciando que él va a tener salvación. Él iba al seno de Abraham en ese instante, pero él va a tener salvación. Va a tener salvación porque hizo un reconocimiento de Jesús como un hombre bueno. Hizo un reconocimiento de Jesús como el único bueno. Entonces, de ahí parte precisamente, pero no es un condicionamiento. Si alguien reconoce a Cristo, está en su morada, está a punto de partir, y allí reconoce a Cristo como Señor y Salvador, lo cree en su corazón, directo a la presencia. Amén. Y tú lo mencionaste ahorita también, pastor, dijiste Efesios 2:8, dijiste, hablando un poco del contexto allí, dice, porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Cuál fe? La fe en creer en Jesucristo, en todo lo que estamos hablando, la Pascua, el Cordero, el cuerpo sacrificado, la sangre derramada, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es decir, depende de Dios, es un regalo de Dios, y luego claramente, lo repito como lo dijiste, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no es por obras, no, la salvación no puede ser por obras. Nadie puede decir yo soy salvo, yo llegué aquí a causa de mis obras. Y ya habíamos hablado también de Romanos 3:10, también allí. Pero bueno, listo, pastor. Ahí respondimos la pregunta. Ahora, si quieres, comenzamos a entrar en la recta final y entonces... Sí, quiero cerrar con otro par de versículos que están allí en el capítulo 12. Bueno, voy puntualmente al versículo 8, porque sé que el tiempo ha transcurrido. Mira cómo dice el versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Y quiero que notes, porque para cerrar quiero mostrarte esto. Está diciendo que ellos debían comer esto. De hecho, más adelante dicen que no debían dejar nada. Y si algo quedaba, ellos debían quemarlo. O sea, no podía quedar nada para el día siguiente. O sea, no podían guardar nada. Ahora, ¿por qué? Porque el Cordero Pascual refleja algo completo. O sea, lo que quiero decirte con esto es que no había por qué comerlo dos veces. Una sola vez era suficiente. De hecho, el libro de Hebreos nos habla sobre eso. Y nosotros tenemos que entender que por eso Jesús dijo en la cruz del Calvario, entre sus últimas palabras, él dijo, consumado es. O sea, estaba diciendo, en la obra que yo hago, en la obra que hace este Cordero Pascual, está completo todo lo que Dios necesitaba entregarle a la humanidad. Recuerda que en Romanos, en el capítulo 8, incluso el apóstol Pablo dice que si Dios nos dio a su Hijo unigénito, no nos dará juntamente con Él todas las cosas. O sea, esto apunta a que la obra de Cristo fue completa. O sea, este Cordero hizo todo lo que se requería en favor de la humanidad. 1. 2. Dice que fue puesto al fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es tipo de juicio. Y Jesús bajó al infierno. O sea, Jesús tuvo que padecer. Tuvo que, en este caso, ser expuesto al infierno. ¿Por quién? Por ti y por mí. Y esto nos lleva a algo más. Recuerda cómo arranca ese capítulo 8 del libro de Romanos cuando nos dice a nosotros que si ya estamos en Cristo Jesús, pues no tenemos condenación. ¿Por qué razón? Porque ya Jesús pasó por ese juicio. Jesús ya recibió el castigo. Incluso en estos días cuando se estaba hablando de juicio, que es juicio de la iglesia, y me mandaban a mí los creyentes, pastor, que escucha esta profecía, que un pastor brasilero que se murió después de darla, la gente aterrada. Yo, esperen. O sea, si todavía no es el tiempo del juicio para el mundo, mucho menos para la iglesia. Y la iglesia, si ya pasó, o sea, como obviamente pasó por la sangre de Cristo, para nosotros no hay condenación, ni en este tiempo, ni después. Hoy nadie te puede condenar y decir, es que tú fuiste, es que tú hiciste, es que tú recuerdas que fueras esto y lo otro. Nadie. Usted lo que le tiene que decir a esa persona es, las cosas viejas pasaron y aquí mírame, todas son hechas nuevas. Y en el caso de nuestro Señor, por el contrario, creo que es un tiempo en donde Dios está pasando por su iglesia en un punto en donde quiere revitalizar. Quiere que nosotros podamos enfocarnos, o sea, no en las cosas del mundo, sino enfocarnos en Él, que podamos enfocarnos en lo que es su voluntad para cumplir en esta tierra, que podamos prepararnos porque
porque lo que viene es trabajo, iglesia. Por eso es que estos días Amén. estamos trabajando a todas. Así Dios nos es. está dando músculos Así es. espirituales porque lo que viene es trabajo. Vamos a recoger una Ujú. cosecha tremendamente poderosa. Gente Amén. aceptando e identificándose Así es. con la sangre de Cristo. Tiene que nuestros templos van a crecer con mucha gente. Tiene con Pastora Claudia, Pastor Javier, prepárense porque necesitamos seguir con Amén. equipos más grandes de servicio, porque Así lo que es. viene es poder de Dios, porque se nos vino la venida del Señor Jesús. Amén. No tenemos otra cosa que pedir. Entonces, partiendo de allí, quiero que lo mire ahora. Termino con esto porque habla de panes sin levadura. Había que comer panes sin levadura, va a decir más adelante. Y esos panes sin levadura, recuerden que Pablo habla sobre esa levadura que como algo malo. Entonces Jesús, de alguna manera, por eso los panes no llevaban levadura, porque probaba esa pureza, probaba aquello que era Jesús en su integralidad. Y habla de hierbas amargas. Y las hierbas amargas, acuérdense, Jesús dijo antes de ir a la cruz: Señor, si puedes, pasa esta copa amarga de mí. Hablaba del sufrimiento que Él pasaría por ti y por mí en la cruz del Calvario. Una invitación hoy, mis hermanos. Una invitación desde nuestro corazón, desde mi corazón, desde el corazón de estos pastores que están aquí es: ¿sabes algo? Lo que Dios hizo es completo para ti. No tienes nada que temer. Confía en Dios, confía en esa sangre, porque lo que va a pasar en ti después de esto es que te vas a proyectar espiritualmente. Hay un crecer espiritual en ti a través de estos días. Existe no solo, escucha, el vivir, ni siquiera el sobrevivir, es el prosperar. Dios te está prosperando espiritualmente. Y cuando salgas de esto, la iglesia va a tener un potencial, un fluir, un poder, un llenar del Espíritu Santo inimaginable. Cosas maravillosas Dios va a hacer a través de ti. Uno. Y dos, para los que no han recibido a Cristo y tal vez nos están viendo hoy y se encuentran ahí, quiero contarte que esto es para ti. Esto no es una coincidencia. Dios estableció que estuvieras ahí para bendecir tu vida, para glorificarse y para hacerte saber que Él ya pagó un precio, un alto precio para que tú tengas salvación. Así que yo sé que el pastor Javier ahora nos va a acompañar con esa oración para que tú recibas a Cristo en tu corazón, porque tus días han cambiado. Hoy tienes un nuevo comienzo. A partir de hoy tienes una nueva vida. Amén. Amén. Gloria a Dios, pastor. Y tomo lo que tú estás diciendo para transmitírselo a cada persona que me está viendo. Y a veces la gente dice, y tal vez critica un poco a Dios en el sentido de, pero Dios porque es juez, y entonces claro, entonces Él va a condenar, y entonces ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? Pero yo quiero que entiendas desde este punto de vista. Dios hizo todo perfecto, y el hombre fue el que tomó la determinación. De hecho, tú y yo tomamos la determinación de hacer las cosas, de pecar o no pecar, aunque por naturaleza el hombre constantemente está pecando. Pero quiero decirte que Dios, para solucionar el problema, él sabía que el hombre no tenía posibilidad alguna de salvarse por sí mismo, porque no llegaba a cumplir el estándar necesario para poder ser justificado. Entonces Dios mismo vino aquí a la tierra en la persona de Jesús y dio su vida por ti, y eso es lo que estamos hablando. No es que Dios juzgue, y quiero que pienses esto: si tú tuvieras un hijo y tu hijo cometiera un crimen y sabes que lo van a condenar y va a entrar a la cárcel, y tú dices, tú amas a tu hijo y tú dices, no, pobrecito mi hijo, que vaya a la cárcel, y efectivamente las pruebas constatan que él fue culpable, que él cometió este pecado, entonces tú dices, yo no quisiera que él sufriera eso. Tal vez tú dirías y darías el paso y expresando, Señor juez, permítame que yo tome el lugar de mi hijo, que mi hijo salga libre, y yo voy a pagar el precio que él debe pagar. Eso fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. Él dio su vida, Él vino aquí a la tierra y vivió una vida perfecta, sin cometer pecados, y se entregó allí en el madero de la cruz. Y hoy lo que tú debes hacer es creer en Él, confesarlo, entender que tú estás vendido al enemigo, al diablo. Por eso es que hacemos muchas cosas, y el Señor lo que quiere hacer en este momento es comprarte, que es lo que hablaba Pastor David de la redención. Él quiere comprarte en un mercado de esclavos donde estábamos, y te quiere llevar ahora a una libertad donde, como decía Laurita, vamos a vivir eternamente en un lugar extraordinario, que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, es donde nosotros vamos a ir. Por eso yo te quiero invitar a que tú en esta noche que me estás viendo decidas tomar ese paso de fe y decidas recibir al Señor Jesús. Y si tú lo quieres hacer, puedes repetir esta oración de mí.
después de mí. Ahora, no solamente es que la repitas, como que yo digo unas palabras y tú las dices como si fuera algo mágico, tiene que venir desde lo profundo de tu corazón. De hecho, tal vez antes de dormir o cuando termine la transmisión puedes ir y ponerte allí sobre tus rodillas y entregar tu vida al Señor y en tus propias palabras decírselo. Pero puedes repetir esto que te estoy diciendo. Señor Jesús, yo quiero venir a ti y entregar mi vida. Yo reconozco que he fallado. Yo reconozco que he hecho cosas equivocadas, que he roto la ley moral, que muchas veces he fallado, pero yo hoy entiendo que tú derramaste tu sangre por mí, que entregaste tu vida por mí, y yo quiero recibirte por la fe. Yo te confieso con mi boca, creo con mi corazón que Dios te envió aquí a la tierra y te levantó entre los muertos para hacer la obra completa, y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y haciendo esto, Señor, yo sé que tengo la marca tuya, Señor Dios, la marca de hijo de Dios, porque cuando tú vuelvas, Señor, buscarás esa marca en tus hijos, y iré contigo a la eternidad. No tendré que apartarme avergonzado de tu presencia, sino que iré en gozo y en alegría a tu presencia eternamente. Y esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.